Si eres un seguidor de este canal, ya tendrás visto mis anteriores videos top sobre actores y actrices que en la vida real son verdaderos artistas marciales. Mi primer video en esta temática lo subí en diciembre del año 2017. Es este que estás viendo aquí en pantalla y dedica a 7 actores de cine que cumplen con las siguientes características: asiáticos, menores de 50 años y que todos son verdaderos artistas marciales en la vida real. Luego, enero ya del año 2018, subí este video top dedicado exclusivamente a mujeres actrices que, sin importar la edad o la procedencia, cumpla con la sola condición de ser artistas marciales reales. El último de esta temática fue el top 7 actores villanos, que subí hace apenas un par de meses atrás, y en este top descalifiqué a 7 actores que desde siempre se han caracterizado por sus roles de villanos legendarios que en la vida real son artistas marciales. Siguiendo por esta misma línea entonces, solo que en esta oportunidad, este top también trata de 7 actores de cine que en la vida real son verdaderos artistas marciales, pero que además coinciden en 2 puntos. Por un lado, son actores occidentales, o sea que aquí no encontrarás a ninguno de origen asiático. El segundo punto es que todos ellos son menores de 50 años, tratando de crear una lista en la que podamos denominar algo así como actores artistas marciales de la nueva era. Prepárate entonces, colócate el protector bucal y los guantes, porque en esta oportunidad estás a punto de enfrentarte a los 7 actores de cine occidental que son verdaderos artistas marciales de la nueva era. Número 7. Quien nos abre las puertas de este top es un actor nacido en Gabón, el 29 de marzo del año 1981. Alain Moussi es un actor de cine y doble de riesgo. Él interpreta el papel de Kurt Sulaim en la nueva versión de la película Kickboxer: La Venganza, rol que originalmente fue interpretado por Jean-Claude Van Damme en la primera edición de los años 90, quien en esta oportunidad actúa en la nueva película interpretando a su mentor. Alain Moussi es un experto en artes marciales, que ha trabajado además en películas como X-Men, Días del Futuro Pasado, Brickmation, entre otros tantos títulos. En cuanto a su currículum marcial, tiene conocimientos en Jiu-Jitsu, Kickboxing, Jiu-Jitsu brasileño y artes marciales mixtas. Además de eso, tiene una buena formación en gimnasia olímpica, lo que le da una marcada línea acrobática en la actuación. Alain comenzó su entrenamiento en las artes marciales en Jiu-Jitsu bajo la dirección de la leyenda canadiense de artes marciales Sean Taylor, al tiempo que entrenaba kickboxing. Además de esto, ostenta el grado cinturón negro en Jiu-Jitsu brasileño de manos del reconocido maestro Carlos Machado. Número 6. Sean Fo es un actor y artista marcial inglés. Cualquiera que conozca a Sean Fo puede estar de acuerdo con la idea de que este hombre nació para ser un artista marcial. Jonathan Patrick Fo reside actualmente en Los Ángeles, aunque nació el 30 de octubre del año 1982 en Londres. Su madre es irlandesa y su padre es chino. Lo interesante de sus padres es que ambos practicaban artes marciales, él judo y ella karate. Viendo a Sean hacer esos hipnotizantes movimientos de lucha circulares en las películas, nos damos cuenta de que estamos frente a un artista marcial de pura cepa, a uno de esos que trae las artes marciales desde la cuna y desde más allá. Ya se destacaba en las artes marciales cuando tenía apenas 8 años de edad. Sin embargo, fue a los 15 cuando comenzó a entrenar fuerte y seriamente Wushu. Al mismo tiempo, se unió también a un circo en donde, además de sus destaques como artista marcial, se hizo experto en acrobacias. Sean, además de trabajar en diferentes películas y programas de televisión, forma parte del equipo de dobles de riesgo de Jackie Chan. En todas sus participaciones, ya sea como protagónico o como doble de acción, siempre incorpora lo que mejor sabe hacer, con una gran cantidad de patadas voladoras y acrobacias que son impresionantes. De todas las películas en las que podemos encontrarlo, se destaca principalmente en Tekken del año 2010, Soldado Universal Regeneración del año 2010
y en el corto de acción Street Fighter Legacy, en donde realiza una flamante interpretación del peleador japonés Ryu. Número 5. El puesto número 5 es simplemente espectacular. Nacido en Salvador de Bahía, en Brasil, el 23 de noviembre del año 1977, bajo el nombre de Lateef Crowder dos Santos. Es un artista marcial, ahora estadounidense, actor y doble de riesgo, que inició su pasión por las artes marciales cuando apenas tenía 6 años. Desde esa muy temprana edad, comenzó con sus entrenamientos en Brasil en el arte de la capoeira, un estilo brasileño de artes marciales que combina acrobacia, música y danza. En este mismo canal puedes encontrar un video sobre la historia y el origen de este fascinante estilo de arte marcial brasileño. Lateef fue muy aclamado y reconocido por su escena de lucha capoeira en contra de Tony Jaa en la película conocida como El Protector. Crowder jugó un rol destacable también interpretando a Eddie Gordon en la película Tekken. En este papel le quedaba como anillo al dedo, puesto que Lateef se parecía mucho al personaje del videojuego, que además era un experto en técnicas de capoeira. Número 4. Brent Foster es un actor y artista marcial australiano-inglés, mejor conocido quizás por haber interpretado a King Hudson en la serie Día de Nuestras Vidas y actualmente por dar vida a Wolf Taylor en la serie El Último Barco. Estudió interpretación en la Universidad de Sydney y es un experto cinturón negro en taekwondo, pero que además se ha entrenado en varios estilos de lucha como el hapkido, el Hwang Rang Do, jiu-jitsu brasileño, kickboxing, full contact y kung fu. Brent Foster, además de sus éxitos en televisión, ha ganado más de 150 medallas y diversos trofeos en diferentes competencias de artes marciales. En el año 2003, apareció en el documental de National Geographic sobre artes marciales extremos, donde Brent, representando al taekwondo y junto a otros destacados artistas marciales, fueron puestos a prueba por la ciencia. En el año 2009 también se unió al elenco de la película australiana Cedar Boys, donde interpretó a Jamal Ashok, un joven en la cárcel que intenta desesperadamente alejar a su hermano menor del camino criminal. Número 3. El actor y artista marcial del puesto número 3, al igual que sucedió con el puesto número 5, es de origen sudamericano, uno de los pocos que, al igual que Lateef Crowder dos Santos, tiene como su país de origen Latinoamérica. Marco Saror Aguad nació el 10 de junio del año 1978 en Santiago de Chile. Es un chileno artista marcial, actor y especialista de cine que actualmente vive en Los Ángeles, California. Influenciado por su madre, un artista marcial de años, comenzó a entrenar cuando apenas tenía 6. Sus principales estilos son el taekwondo y el kickboxing. Marco entrenó en diferentes escuelas de Chile, México y los Estados Unidos, procurando superar día a día sus habilidades como artista marcial y logrando cinturones negros en los estilos de karate y taekwondo, aunque también tiene formación y conocimientos en kung fu, jiu-jitsu brasileño y boxeo occidental. Saror ha aparecido en varias películas de acción en español, aunque sus comienzos fue como doble de riesgo de La Roca, Diane Watson, en la película del año 2003, El Tesoro del Amazonas. En el año 2010 jugó un rol fundamental en una de las películas más taquilleras de los últimos años, cuando junto a Scott Adkin, el Boyka, interpreta a un prisionero colombiano conocido como el boxeador Raúl Dolor Quiñones. Esta fue su primer participación como protagonista en los Estados Unidos de América y la primera vez que hablaba inglés en una película. Más tarde, en el año 2013, obtuvo un papel junto a Mel Gibson en la película Machete Kills. Número 2. Para el puesto número 2 y el puesto número 1, menudo dolor de cabeza se me ha generado. Pero luego de un largo analizar, y por supuesto con todas las de la ley en poder equivocarme, como cualquier ciudadano común, creo que voy a disentir con la masa.
En el número 2 nos encontramos con uno de los más queridos actores y artistas marciales de la actualidad. Scott Adkins es, y por afano, uno de los actores y artistas marciales más queridos y aclamados de los últimos tiempos. Scott Adkins, el reconocido y aclamado Boyka, nació el 17 de junio del año 1976 en Inglaterra. Desde pequeño era fanático del cine marcial e idolatraba a los artistas marciales de la época como Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li y quien luego se convirtiera en uno de sus compañeros de actuación y amigo personal, Jean-Claude Van Damme. A los 13 años convenció a su padre para que lo anotara en un gimnasio donde enseñaban judo. Scott se adaptó rápidamente al arte, convirtiéndose en uno de los mejores alumnos de la clase. A los 15 años comenzó a entrenar taekwondo, para poco más tarde, atraído por los combates de contacto, comenzar también sus entrenamientos en kickboxing. Actualmente, Adkins es un destacado instructor de kickboxing de la PKA. Pero los conocimientos de Scott no se quedaron en el judo, taekwondo y kickboxing. También entrenó dedicadamente las artes marciales chinas de Wushu y posteriormente Jiu-Jitsu, al cual se adaptó sin dificultades. Además de entrenar artes marciales, Scott Adkins complementó su formación física dedicándose fuertemente a la práctica de halterofilia, o sea, trabajos con pesas y gimnasia olímpica. Esto último mencionado, el trabajo de gimnasia olímpica, es lo que le dio a Scott esa capacidad acrobática extraordinaria que muchas veces nos hace perder el rumbo de un análisis coherente a la hora de calificar un buen luchador. ¿Qué quiero decir con esto? No hay dudas de que Scott es uno de los mejores artistas marciales de los últimos tiempos. Por algo lo he colocado en un puesto número 2 de un top con tan buenos luchadores como los que ya vimos. Pero pasa que sus coreografías, en donde combina increíbles acrobacias a sus técnicas de combate, en las que además de todo esto lo hace él mismo, sin la necesidad de usar dobles y sin la utilización de cuerdas de seguridad durante la filmación de las escenas de efectos especiales, nos hace creer por momentos de que nos encontramos frente al mejor peleador o al más completo del mundo, cuando en realidad aquellos que saben de artes marciales me darán la razón cuando les digo de que la espectacularidad de los movimientos no es lo que define a un buen peleador. De todas formas, Scott es y será por mucho tiempo uno de los actores de artes marciales más espectaculares y queridos que existen. Si quieres saber más detalles sobre este personaje, te invito a mirar mi video biografía sobre él, ya que de otra manera este top se tornaría demasiado extenso. Número 1. En el puesto número 1 nos encontramos con otro actor y artista marcial de los más laureados en la actualidad. Nacido el 10 de noviembre del año 1967 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, Michael Jai White es un actor de cine y televisión y artista marcial estadounidense, muy conocido por sus actuaciones en películas de acción y artes marciales como Invicto 2, en donde junto al actor Scott Adkins ejecutan unas escenas de lucha que son legendarias. Su iniciación en el mundo de las artes marciales se produjo con tan solo 8 años de edad y 4 años más tarde ya obtuvo su primer cinturón negro. Comenzó sus entrenamientos durante su niñez en artes marciales tradicionales como el Jiu-Jitsu y el Karate-Do a la edad de 7 años, para luego dedicarse a otras variantes y estilos. Michael Jai White es un artista marcial que posee grado cinturón negro en más de 7 estilos diferentes de artes marciales: Karate-Do Go-Shu-Ryu, Karate Kyokushinkai, Karate-Do Shotokan, Kobudo, Taekwondo y Taekwondo son algunos de los estilos en los que Michael ostenta esta graduación, la mayoría de ellos en nivel de segundo y tercer dan. Además de esto, también tiene mucho entrenamiento en artes marciales chinas como el Wushu, disciplina en la que se destacó muchísimo durante sus años. Películas como Puños Mortales del año 2009, Rendirse Jamás 2 del año 2011, Favela del 2014, Spawn del año 1997, Batman el Caballero Oscuro, Soldado Universal, El Retorno,
junto a Jean-Claude Van Damme, o la misma Tyson, película biográfica donde el boxeador Mike Tyson, son algunas de las obras en donde podemos ver en acción a este espectacular y completísimo artista marcial. Al igual que sucede con Scott Adkins, al describir todas sus cualidades marciales de este artista, debería de este video top dejarlo demasiado extenso y por esta razón lo corto aquí, pero te invito a mirar los videos exclusivos biografías sobre ellos, en donde te dejaré los links directo al final de este trabajo. En instantes te aparecerá la ventana de ambos videos. Si este video te ha resultado de interés, me ayudarías mucho dándole un me gusta, pero sobre todo te pido tu ayuda para compartir y etiquetar estos videos con la mayor cantidad de gente que te sea posible, para que las artes marciales y sus fundadores puedan obtener cada vez más adeptos y seguidores a lo largo y ancho de nuestro mundo. Date una vuelta por mi canal y encontrarás más videos como este. Todos ellos están relacionados a maestros, estilos, sistemas y actores de artes marciales. No olvides seguirme en mis redes sociales para que podamos estar en contacto más directo y saber cuando subo un nuevo video. Facebook, Twitter e Instagram. Encontrarás en la descripción de este video los links directos. Con ustedes se despide el Faraón y les desea un muy feliz fin de semana.